Hay un dicho en inglés que dice que la ruta al infierno está pavimentada por buenas intenciones, y dentro de estas buenas intenciones están casi sin dudas las de John DeLorean, un hombre con una historia admirable desde surgir como un hijo de inmigrantes rumanos e húngaros de clase baja hasta fundar una empresa fabricante de autos de varios millones de dólares. Mr. DeLorean, they tell me that you're the best salesman in the world. If I came to you, how would you sell me one of your cars? Well, I think number one, the allegation that I'm a great salesman is a gross exaggeration. Essentially, I'm an engineer, and I like product, I like technical things. Very proud of our car, which essentially I think is a major engineering contribution to the state-of-the-art of automobiles. Una historia de relativo éxito que lleva lamentablemente a la creación del auto más decepcionante de la historia, el DMC-12, y luego a la posterior bancarrota de la empresa fabricante de los mismos y también llamada, como su fundador, DeLorean. ¿Cómo pasa a alguien de crecer en una familia pobre a convertirse en un magnate fundador de una empresa de autos? John DeLorean nació y creció en Detroit, Michigan, meca dentro de Estados Unidos en lo que a autos respecta, y recibió una beca para estudiar ingeniería industrial en la Universidad Tecnológica de Lawrence, de donde, si bien la Segunda Guerra Mundial en la que DeLorean peleó frenó sus estudios, logró graduarse entre los mejores promedios en 1948. Unos años después, DeLorean entró a trabajar en Packard, donde su desempeño fue excelente. Sus mejoras a la transmisión automática que la empresa desarrollaba en aquel momento, entre otros desarrollos, le dieron el puesto de jefe de desarrollo e innovación de toda la marca al poco tiempo después de cumplir los 30 años. Desde acá, John DeLorean solo fue creciendo en la industria, aceptando a fines de la década del 50 un puesto para ser el segundo en línea en ingeniería en Pontiac, marca del grupo General Motors. En Pontiac, DeLorean fue una de las mentes detrás del GTO, probablemente uno de los autos más icónicos de la marca al día de hoy. Finalmente, dentro del GM, desde Pontiac lo enviaron a Chevrolet como presidente de la marca, ahora cobrando un sueldo anual equivalente a más de $3 millones actuales. DeLorean tiene una actitud bastante distinta a la de otros ejecutivos de la industria, mucho más rebelde tanto en lo que se trataba de decisiones como en su forma de ser, y mucho más similar a una celebridad o estrella de rock que un propio presidente de una marca. En Chevrolet también su desempeño fue excelente, por lo que fue nuevamente ascendido a vicepresidente de General Motors. Muchos de sus colegas no lo querían por considerarlo a veces impulsivo y, entre comillas, poco serio. Además, DeLorean se había vuelto crítico de ciertas decisiones que estaba tomando la junta de directores, especialmente en el contexto de la crisis del petróleo que se estaba gestando. DeLorean creía que un auto en un concesionario tenía que lograr que se iluminen los ojos del cliente, mientras que él creía que la línea de productos de General Motors de aquel momento era extremadamente aburrida e insulsa, y solo lograba vender por medio de los generosos descuentos que ofrecían sus vehículos. DeLorean se fue de la vicepresidencia de General Motors y de la empresa en general en un episodio en el que el día de hoy hay versiones en conflicto. DeLorean dijo que había renunciado, mientras que algunos miembros de la junta de directores comentaron que lo habían despedido. En lo personal, me inclino más por la segunda, dado que desde General Motors le dieron la titularidad de una franquicia de concesionarios Cadillac en Florida para que se jubile, y DeLorean tenía 48 años en ese momento, lejos de estar en una edad razonable para que un ejecutivo automotriz se retire. Es en ese momento, mientras DeLorean maneja sus concesionarios en Florida durante la primera mitad de la década del 70, que surge la idea que culminó en uno de los más reconocidos fracasos comerciales del mundo automotriz y, en probablemente, el auto que más decepcionó en la historia. DeLorean vio un mundo donde él consideraba que los autos estaban siendo cada vez más aburridos, entonces tuvo una idea. Si nadie estaba fabricando un auto interesante, entonces ¿por qué no lo hacía él mismo? Y así fue como comenzó el desarrollo de la marca DeLorean con un único modelo, el DMC-12. Para entonces era 1976 y John DeLorean había puesto la vara alta. Iba a construir el mejor deportivo alguna vez construido. No parecían ser palabras vacías. DeLorean estaba poniendo casi todo su capital en el proyecto y además había conseguido que invirtieran grandes bancos y estrellas de Hollywood. Luego estaba el currículum de DeLorean, quien no solo tenía clarísimo el lado empresarial del sector automotor, sino que también había sido un excelente ingeniero y entendía perfecto los procesos industriales que llevaban a crear un auto, o al menos eso parecía en aquel momento. La ficha técnica del proyecto de DeLorean parecía increíble. Iba a crear un auto con motor central rotativo con un diseño espectacular hecho por el propio Giorgetto Giugiaro y un chasis ultra liviano sobre el cual se iban a colocar paneles de acero inoxidable.
este auto fabricado por DeLorean iba a ser rápido, liviano e iba a poder poner en jaque a los deportivos más famosos de aquella época, ya que iba a costar aproximadamente $12.000 de ese entonces, que son equivalentes a $54.000 de hoy, que es bastante menos de lo que costaban sus rivales. DeLorean presentó un prototipo en 1976 llamado el DeLorean Safety Vehicle, o DSV, que ilusionó a todos, prensa incluida. La carrocería era muy atractiva y las puertas ala de gaviota le daban un buen toque. Esta fue la cima del auto y de la marca. De acá en adelante fueron puras desilusiones para los clientes, inversores y para el propio John DeLorean también. El primer cambio al que se llegó fue el motor, que en la mesa de dibujo pasó de rotativo diseño propio al mismo V6 que llevaba el Mustang en aquella época. Un motor que no solo no era tan especial, sino que también era menos prestigioso y menos potente. Al año siguiente, cuando desarrollaban los prototipos, se dieron cuenta que tenían otro problema. Era muy difícil colocar los paneles de acero inoxidable por sobre el chasis que se tenía pensado en aquel momento. DeLorean había comprado las patentes para un proceso llamado ERM, mediante el cual se genera una capa hecha con una suerte de resina aireada, casi como una espuma sólida, que luego se prensa entre dos capas delgadas de fibra y que, en principio, generan una estructura sólida pero muy liviana. Sin embargo, no solo no estaba siendo posible adherir los paneles de acero inoxidable a esta carrocería, sino que el costo de fabricar un auto con este proceso se estaba yendo por las nubes. Un poco desesperado, DeLorean se contactó con Colin Chapman, fundador de Lotus, para que lo ayude a diseñar algún chasis que fuese liviano y funcione con los paneles de acero inoxidable. Chapman esencialmente le dio el chasis y carrocería de fibra del Lotus Esprit para que DeLorean le pegue sus paneles de acero por encima. Esto ya generaba un problema, porque ahora el DeLorean, un auto que aspiraba a ser un ultra liviano en su categoría, sería tan pesado como un Ferrari 328 y bastante más pesado que un Porsche 911, los estándares deportivos de aquella época. Cuando parecía estaba todo decidido, se sumaron aún más contratiempos al asunto. El motor Ford V6 elegido no entraba en el DeLorean, por lo que rápidamente tuvieron que buscar un motor que sí lo hiciera. La solución la encontraron en el PRV, por Peugeot Renault Volvo, un motor V6 de 2.8 litros que fue utilizado en autos con el Peugeot 504 y 505. El problema era que mientras que al 2.8 de Ford le podían sacar fácilmente 160 o 170 caballos de fuerza, el motor PRV estaba bastante limitado en cuanto a confiabilidad respecto a sus 130 caballos de fuerza en versión original, algo que dejaría al DeLorean como el menos potente de su segmento. Esto generó nuevos problemas que serían vistos luego por los clientes. La caja de 5 velocidades Renault que iba acoplada al motor era básicamente de papel y solo pudieron montar al motor por detrás del eje trasero, en lugar de por delante como buscaban originalmente, destruyendo la perfecta distribución de peso que John DeLorean había soñado. También había inconvenientes ajenos al auto en sí. DeLorean había elegido Irlanda del Norte como el lugar para montar la fábrica del DMC-12. El motivo, Irlanda del Norte ofrecía muy interesantes incentivos fiscales para aquellas fábricas que se instalen en zonas de alto desempleo. DeLorean pensó que era una jugada maestra. Sin embargo, en cuanto la fábrica estuvo construida y llegó el momento de encontrar operarios, gerentes, capataces y personal de ingeniería, se encontró con un problema. Nunca en Irlanda del Norte se habían producido vehículos hasta ese momento, por lo que era absolutamente imposible encontrar personal que tuviera siquiera la menor idea de cómo funciona la industria automotriz. Capacitar a la gente y hacerlo bien lleva tiempo y dinero, lo que no solo generó demoras adicionales, sino que además generó nuevos problemas de calidad en los primeros DeLorean que salían de la planta. Finalmente, en 1981, en medio de una recesión en Estados Unidos y 3 años más tarde de lo que originalmente habían propuesto, se presenta el DeLorean en Estados Unidos, esta vez sin el nombre DMC-12 que se le iba a poner originalmente. Su precio, el equivalente actual de $70.000 estadounidenses, 30% más caro de lo que se estimaba originalmente por un auto que era más pesado, más lento, menos confiable y menos potente de lo planeado. Uno de los autos más esperados de la década del 70 había llegado, pero en la década equivocada y siendo solo una pequeña parte de lo que se esperaba originalmente. La prensa especializada no fue muy benévola tampoco, destruyendo al modelo en sus críticas y las ventas tampoco acompañaron. La empresa duró poco. Solo un año después, en 1982, DeLorean declaró la bancarrota y comenzó la liquidación de sus activos. Se produjeron aproximadamente 9.000 DeLoreans, aunque la cifra exacta es desconocida. Un vecino le prometió a DeLorean que si lo ayudaba a trasladar un cargamento de cocaína, le daría $17 millones.
lo suficiente para darle un poco de aire al sueño del ex ejecutivo automotriz. Era todo mentira. El vecino era un ex convicto por tráfico de drogas convertido en informante del FBI que sabía que reduciría su sentencia si lograba incriminar a alguien. DeLorean logró ser declarado inocente alegando que había sido inducido por la propia policía a hacer algo que no hubiese hecho por su cuenta, que no tenía previos antecedentes penales y que su pésima situación económica y quiebra de la empresa lo estaban llevando a la desesperación. Cuando John DeLorean fue declarado inocente, sin embargo, ya era tarde. El escándalo tampoco había ayudado a mejorar la reputación de su marca. El DeLorean, junto con los sueños del ingeniero, estaba muerto. Una reivindicación de la marca y de la gloria de la misma llegó en 1985, cuando los directores de la película Volver al Futuro estaban buscando un auto que fuese especial para la película, distintivo y moderno al mismo tiempo. Si había algo bien hecho en el DeLorean, era el diseño súper atractivo. Y la verdad, si tenés un condensador de flujo en el auto, la ficha técnica y el motor Renault son lo de menos. Así, el DeLorean se volvió el auto elegido para esta película y quedó para siempre en el imaginario popular como el auto de Volver al Futuro, de alguna forma dándole el valor y la significancia que John DeLorean siempre soñó. Espero este video te haya gustado. Si así fue, no te olvides de ponerle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido del canal. Hasta luego.